Hola Franco, mi nombre es Carlos Armando Barrocal Gutarra y voy a presentarte mi trabajo del storytelling. El contexto del video que vamos a grabar está en el curso de estadística aplicada y el tema del que se trata es el contraste de hipótesis. Entonces Franco, espero que te guste el video. Comienzo. En el año de 1915, tres matemáticos conocidos, apellidados como Fisher, como Pearson y como Newman, se dedicaban a la investigación, pero sin embargo no solamente hacían investigación dentro del campo de las matemáticas, sino que como eran multiprofesionales en diferentes carreras, entonces, por ejemplo, Fisher también era economista. Entonces un día le preguntaron cómo es que estaba seguro de los resultados que había obtenido. Entonces él se puso a pensar y comenzó a indagar qué técnicas podría utilizar para demostrar que los resultados eran totalmente confiables. Y se dio con la sorpresa de que hasta ese momento ningún estadístico había descrito una prueba o un proceso para poder demostrar que lo que se encontraban en las investigaciones eran resultados totalmente confiables, ya que debido a la presencia del azar, estos resultados podrían ser controversiales. Entonces, en ese sentido, Fisher diseñó lo que hoy día conocemos como contraste de hipótesis. Y lo primero que estableció fue el sistema de hipótesis, planteando lo que conocemos como hipótesis nula, la cual dice que para cualquier trabajo de investigación los efectos son nulos, y para la hipótesis alternativa se considera que sí existe algún tipo de efecto. En otras palabras, Fisher había establecido que si los resultados eran totalmente debido al azar, era porque se consideraba la hipótesis nula. Y si los resultados se debían no al azar, entonces se consideraba como valedera la hipótesis alternativa. Posteriormente a esto, Fisher estableció que para poder demostrar si lo que había obtenido era verdadero, era falso, era valedero o no valedero, usó lo que se denomina estadístico de prueba, al comparar lo que pasa en la población versus lo que pasa en una pequeña muestra, que es lo que finalmente cada investigador hace al momento de realizar una investigación. Entonces Fisher lo que propuso fue comparar lo que pasa en la población, lo que teóricamente existe en una población, versus lo que existe en la realidad en una pequeña muestra. A eso se denominó estadístico de prueba. Pero para poder completar su proceso, estableció un límite de significancia que establecía aquello que ocurría al azar versus aquello que no ocurría al azar. Entonces estableció los niveles de significancia. Entonces finalmente lo que hizo Fisher fue comparar los resultados y si es que la probabilidad de ese resultado era menor que su nivel de significancia, entonces se consideraba que la hipótesis alternativa era la válida. Sin embargo, este hecho de este planteamiento, de este proceso inicial, generó demasiado celo en otros de sus colegas, como por ejemplo Pearson y su otro colega Newman, quienes en un artículo científico se convirtieron en detractores de lo que había planteado inicialmente Fisher, indicando que el nivel de significancia que éste consideraba era erróneo y que no se debería de considerar ese nivel de significancia, sino por el contrario se tendría que considerar lo que se denomina el error de tipo 2, es decir, determinar la probabilidad, no que los resultados se deban al azar, sino determinar la probabilidad que se rechace la hipótesis nula, aun a pesar de que esto sea falso. Lo cual generó una controversia entre estos estudiosos, que se mandaron una serie de misivas, cartas, publicaciones, tanto en revistas
como en diarios. Así que posteriormente a eso, Pearson se retiró del ámbito académico y lo sustituyó su hijo. Y su hijo no se olvidó de las viejas rencillas que tenía Fisher con su padre, así que las reavivó. Y con trabajos más avanzados demostró que lo que indicaba Fisher, en el sentido de que si se rechazaba o no se rechazaba una hipótesis nula, era incorrecto, ya que debido a la nueva teoría de simetrías, lo que se debería de manifestar era que se aceptaba la hipótesis o que no se aceptaba la hipótesis nula. Entonces hay una gran diferencia entre aceptar y no rechazar de acuerdo a estos autores. Finalmente, por conveniencia, autores estadísticos, amigos de estos estadísticos iniciales que se mencionó, los alentaron a hacer las paces. Pero esto nunca ocurrió hasta su fenecimiento, hasta la muerte de todos estos estadísticos. Así que posteriormente, cuando estos ya habían fallecido, se hizo una mezcla de la propuesta de Fisher con la propuesta de Spearman y de Newman, y se mezcló todo en un solo proceso estadístico. Entonces comprenderás que nuestro contraste de hipótesis no es un proceso que sea limpio, sino que está cargado de controversias, porque lo que propone Fisher es totalmente contrario a lo que propone Pearson y Newman. Por ello, es que cuando se hace un contraste de hipótesis, uno debe de determinar cuál de las dos técnicas utilizar, o la técnica de Pearson o la técnica de Fisher. Finalmente, debemos aclarar que hasta el día de hoy, debido a que este tipo de cosas se han mezclado, los mismos textos estadísticos lo que hacen es que en vez de aclarar conceptos como el p-valor o como el planteamiento de la hipótesis o como las probabilidades, no están bien aclaradas, lo cual puede llevarte a una serie de dudas. Eso sería todo.